Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Indira Gandhi. Fue una célebre política india que llegó a ser primera ministra de la India durante aproximadamente 15 años y es considerada como una de las figuras más importantes, sin duda, en la historia de la India y también de Asia. Indira es la única mujer primera ministra de la India y fue conocida también por su postura agresiva sobre distintos temas. Es muy conocida también por enviar al ejército indio al este de Pakistán en la guerra de 1971. Sus políticas en la India, aunque se pueden considerar socialistas, también es verdad que la convirtieron en la líder de masas indiscutible del país. Además, Indira Gandhi también fue conocida por los discursos entusiastas que pronunció en la India. Algunas de sus citas siguen siendo repetidas por otros políticos de todos los partidos. A partir de ahora comentaré algunas frases célebres de Indira Gandhi. La primera dice: nunca olvides que cuando estamos en silencio somos uno y cuando hablamos somos dos. En efecto, porque hay que reconocer la identidad personal de cada persona que habla, y cuando uno está pensando, reflexionando o está simplemente sin hablar, diríamos que esa persona es única en lo que piensa, pero cuando habla comparte sus pensamientos, sus reflexiones, sus sentimientos con otra persona o con más. Y en ese sentido, pues se puede entender perfectamente. Por otra parte, ella consideraba que tenía que haber un mundo mucho más solidario, mucho más justo, y así lo expresa en otra de sus frases famosas, en la que dice: la humanidad perdurará cuando el mundo aprecie la lógica de la diversidad. O sea, la diversidad no es en principio mala o negativa, como alguna gente considera. Al contrario, es algo bueno, es algo positivo, porque nos hace ver muchísimos más aspectos de la realidad que a veces no somos conscientes de ellos porque simplemente no los observamos, no los vemos, no los escuchamos, etcétera. Por lo tanto, la diversidad natural de la realidad es algo valioso en sí mismo y que hay que también pues tener en cuenta y considerar. Por otra parte, también ella se muestra reflexiva y dice que discutir, criticar, valorar, poner en cuestión todo es algo positivo. Y así lo dice: el poder de cuestionar, señala, es la base de todo progreso humano. Si somos seres conformistas, pues eso realmente no nos lleva a mejorar. Tenemos que intentar ser mejores cada día y cada día superarnos a nosotros mismos, y eso supone también la práctica de discutir, de cuestionar, de criticar, de valorar, de investigar, de ver mejores formas de hacer las cosas, por ejemplo en el ámbito de la política, en el ámbito de la ética y en el ámbito de la realidad social que tenemos. En ese sentido, diríamos que sus ideas van en esa línea también. Por otra parte, también ella consideraba muy importante, Indira Gandhi, la experiencia, y así lo manifiesta en otra de sus frases, en la que dice: cada experiencia nueva aporta su propia madurez y una mayor claridad de visión. En efecto, por eso ya decía Aristóteles que la experiencia es algo propio de la madurez, especialmente, y de la vejez, pero no tanto de la juventud, porque la juventud tiene todavía poco tiempo de vida a sus espaldas y por lo tanto no puede tener en principio demasiadas experiencias. Por lo tanto, la experiencia nos informa o nos da señal de lo que funciona y de lo que no, de lo que es mejor, de lo que es peor, aunque pueda haber errores también, por mucha experiencia que se tenga, pero en cualquier caso nos da una visión más amplia de las cosas, de la realidad, del mundo, de los otros seres humanos, de las circunstancias humanas, y en ese sentido es algo extraordinariamente valioso la experiencia. Por lo tanto, cuantas más experiencias se tengan en la vida, tanto mejor en todos los sentidos. También hay una frase breve, más bien, pero muy profunda, en la que dice Indira Gandhi lo siguiente: la gente tiende a olvidar sus deberes, pero recuerda sus derechos. Esto es una máxima universal, un principio universal que se repite en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los países, porque es más cómodo acordarse de los derechos, pero no de la contraprestación que son los deberes, o también no pensar en que cada derecho tiene un deber recíproco. Esa reciprocidad de derechos y deberes, pues la gente muchas veces lo olvida.
No digo toda la gente, pero sí una parte considerable. Y eso pues lo remarca bastante Indira Gandhi con esta frase, insiste en ello. Por lo tanto, está muy bien reclamar los derechos, pero también hay que cumplir con lo que dicen los deberes, que están en relación directa con los derechos, por supuesto. Por otra parte, hay otra frase también muy interesante de Indira Gandhi, más breve que la que acabo de comentar un poco hace un momento, que dice: la vida es un proceso continuo de ajuste. En efecto, porque por muchas previsiones que hagamos de lo que va a suceder, de sucesos en el futuro, al final las cosas suelen ser diferentes a como pensamos que van a ser. Por lo tanto, hay que estar continuamente ajustando y reajustando, diríamos, lo que vivimos en la vida, por lo menos hasta cierto punto. En algunos casos quizás no hace falta ajustar, pero en general sí, para vivir de una mejor forma o vivir de una manera más satisfactoria, más agradable, podríamos decir. Y eso pues tampoco hay que olvidarlo. También ella reconocía que, por ejemplo, en el ámbito educativo no siempre los exámenes son la solución perfecta para saber el dominio de una materia de un alumno o de un estudiante, aunque en principio pues suele ser algo bastante apropiado para medir los conocimientos. Pero así todo, ella dice, la capacidad no siempre se mide mediante el examen. Por eso dice no siempre, no lo pone como algo universal, sino como que en general funciona la medición de conocimientos con los exámenes, pero puede haber otras capacidades, otros talentos que no se midan con el examen o con exámenes determinados. En cualquier caso, pues ella lo expresa. También insiste en la importancia de la escritura como forma de comunicación y dice al respecto: cuanto más tiempo uno no escribe, más difícil es comunicarse, porque hablar y escribir son cosas más parecidas de lo que puede pensarse, porque al final, diríamos, el hablar y el escribir es una acción directa producida por el cerebro. Y por lo tanto, si una persona escribe, pues generalmente tiene más facilidad para comunicarse. Y si una persona habla cada vez más, pues también generalmente mejora su capacidad de comunicación, porque al final es una cuestión de práctica fundamentalmente. También tiene otras muchas frases, por ejemplo dice Indira Gandhi: la felicidad es un estado mental, no creo que se pueda estar siempre completamente feliz. No solamente lo dice ella, también lo dicen pues, muchos filósofos, escritores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, etc. Puede haber momentos de felicidad o etapas de felicidad o situaciones en las que se está feliz, pero la felicidad no es algo que dura las 24 horas de una manera ininterrumpida, de forma general. Puede haber días que eso suceda, pero como norma general no sucede. Y sobre eso se han escrito incluso libros sobre cómo medir la felicidad, con listas y con numeración de 0 a 10, etcétera. Y se observa, por ejemplo, esto pues me estoy refiriendo al Instituto de la Felicidad de Copenhague, por ejemplo, que recientemente ha salido un libro sobre esa cuestión, pues se ha comprobado que hay muy pocos días que se puedan valorar como 8 en un año, en el que haya una felicidad grande o notable. En general, la felicidad pues suele ser estar en el 5, el 6 aproximadamente, y momentos de felicidad de 8, 9 o 10 pues hay muy pocos. En cualquier caso, también lo decía, por ejemplo, Julián Marías, cuando señalaba que realmente pues hay islas de felicidad, momentos de felicidad, pero bueno, eso ya es suficiente. Además tiene que haber un contraste entre la felicidad y la infelicidad para poder distinguir lo que es una cosa y lo que es otra. Por otra parte, también ella pues vivía de una forma integral en su mundo, o sea, estaba relacionada con su realidad. No vivía en una torre de marfil, Indira Gandhi, y se entiende bien que diga esta frase: el mundo exige resultados. No cuentes a otros tus dolores del parto, muéstrales al niño. En efecto, pero hay que reconocer que el proceso de hacer las cosas puede ser más o menos complejo, complicado, lento, farragoso, pero o a veces incluso divertido. En cualquier caso, parece que al final lo que importa son los resultados conseguidos. Por otra parte, también ella reconocía que había que cambiar mucho la sociedad. Tenía que haber un cambio social en la India y también pues, en el resto del mundo, en muchos países que lo necesitaban, para que hubiera una sociedad más solidaria, más justa, más igualitaria, etc.
Y así lo dice en una de sus frases, dice: es nuestro deber crear un entorno social en el que los jóvenes y los socialmente débiles sientan que el presente y el futuro les pertenecen, que no es algo que se les regala o que se les da como limosna, sino que es algo que es propio de ellos y que por lo tanto tienen derecho a formar parte de ese presente y formar parte de ese futuro también. Por otra parte, ella también a veces negaba el valor de algunas ideas populares que circulaban y dice: lo que es popular no necesariamente tiene que ser lo más correcto o sabio. Puede serlo, pero no necesariamente. En ese sentido, ella a veces criticaba lo que decía la masa de personas en algunas ocasiones si no se ajustaba a lo que ella consideraba justo, correcto, válido, bien razonado, bien argumentado, por ejemplo. Y eso pues realmente es lo correcto desde mi punto de vista. Por otra parte, también ella reconocía que era una gran trabajadora de la política y en general, y dice: mi abuelo, señala, me dijo que hay dos tipos de personas, las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo, hay menos competencia. En efecto, porque trabajando mucho o muchísimo se puede llegar a conseguir grandes cosas, y esas grandes cosas son méritos también, de alguna manera, con lo cual con la primera actitud ya se consigue prácticamente de forma automática el mérito, y en cambio si solo se busca el mérito y no se trabaja, pues no se consigue nada. En efecto, es un párrafo que expresa ideas muy profundas de una manera sencilla. Por otra parte, también ella siente un poco a veces la cercanía a lo divino y dice: normalmente la inspiración divina llega cuando el horizonte es más negro. En efecto, a veces pensando, reflexionando, se llega a soluciones que a veces son las adecuadas, a pesar de la dureza de la vida, a pesar de la dureza del mundo, de la realidad que puede ser enorme en algunas situaciones. Se puede salir a flote y se puede llegar también a buenos resultados. Por otra parte, también ella pues entendía muy bien el arte de la política y lo define, pues por ejemplo, en una frase de una manera muy brillante al decir: la política es el arte de adquirir, sostener y ejercer el poder. En efecto, aunque tendría que ser el arte de ayudar a los ciudadanos a vivir mejor, fundamentalmente, y no solamente a sostener y ejercer el poder, porque, como por ejemplo dicen algunos políticos, nadie es indispensable. Efectivamente, diríamos que la función primaria o primordial de la política es precisamente favorecer y potenciar el bienestar de los ciudadanos, especialmente en los estados del bienestar en los que vivimos actualmente. Por otra parte, también ella buscaba pues una prosperidad económica en la India que abarcara a toda la población de la India, y dice en relación con esto: hemos creído, y lo creemos ahora, que la libertad es indivisible, que la paz es indivisible, que la prosperidad económica es indivisible. O sea, tiene que llegar a todas las personas, no puede llegar a un estrato de la población, a una casta de la población, y a las demás no. Por lo tanto, tiene que llegar esa prosperidad económica y esa libertad a toda la población que vive en la India, sean nacidos en la India o sean extranjeros que están residiendo en la India, etc. Por lo tanto, ella también pues analiza en profundidad muchas cuestiones políticas, y en ese sentido tiene una frase muy interesante que dice: ¿cómo puede alguien que es el jefe de una nación darse el lujo de no ser un pragmatista? En efecto, la política a veces requiere decisiones prácticas, pragmáticas, y no tanto teóricas, lo que, diríamos, promueva realmente el bien común de todos los ciudadanos. Y eso a veces hay que abordarlo, diríamos, de una manera adecuada. Por supuesto, está claro que los jefes de gobierno pues tienen multitud o tienen muchos consejeros, asesores, que les pueden dar ideas para poder, diríamos, desarrollar su programa político y sobre todo buscar el bienestar general. También ella pues da mucha importancia al coraje, a la fuerza, a la energía, y dice en un párrafo lo siguiente: sin coraje no puedes practicar ninguna otra virtud.
tienes que tener coraje. Coraje de diferentes tipos. Primero, coraje intelectual, para ordenar diferentes valores y decidir qué es lo correcto para seguir. Tienes que tener coraje moral para cumplir con eso. No importa lo que se interponga en tu camino, sin importar el obstáculo y la oposición. De esta manera, con esta perseverancia, esta tenacidad y este coraje, pues, que son valores éticos, por otra parte, se puede conseguir muchísimo, tanto en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito personal, en cualquier ámbito, en el ámbito cultural, creativo, etc. Por otra parte, también ella fue una grandísima luchadora en la India por mejorar la situación vital de la población india, y dice: todos mis juegos fueron juegos políticos, yo era como Juana de Arco, perpetuamente quemada en la hoguera, porque sufrió muchas falsas acusaciones y también oposición violenta contra su poder, etcétera, etcétera. En cualquier caso, ella siempre siguió luchando con fuerza, con energía, con determinación y con coraje. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias y hasta siempre.